La colosal estación espacial Nexus 7 flotaba en la oscuridad como una ciudad resplandeciente. Naves de todas las formas y tamaños entraban y salían de sus muelles de atraque. Algunas parecían flores metálicas con pétalos capaces de rebanar asteroides. Otras se asemejaban a insectos gigantes con alas que curvaban el propio espacio. La estación era el mayor centro de comercio en esta parte de la galaxia, donde cientos de especies alienígenas diferentes hacían negocios. En la torre de control de la estación, la controladora de tráfico Yzna observaba sus pantallas con ojos aburridos. Otro día, otras 1000 naves solicitando permiso para atracar. Sus 4 brazos se movían por el panel de control mientras guiaba un crucero de lujo que guían al muelle 94. La nave era hermosa, con curvas suaves y escudos de energía que brillaban como diamantes. Entonces, algo captó su atención. Una nueva señal apareció en su pantalla, débil y con interferencias. La voz que llegó a través de sus altavoces era extraña, hablando en el lenguaje comercial básico con un acento peculiar. Control de Nexus 7. Aquí la nave humana Endurance, solicitando permiso de atraque. Transportamos mercancías básicas y necesitamos combustible. Los grandes ojos de Yzna parpadearon con sorpresa. ¿Humanos? Había oído hablar de ellos, pero nunca había visto una de sus naves. La especie se había unido a la sociedad galáctica hacía solo unos años. Buscó la nave en su pantalla visual y casi se echa a reír a carcajadas. La nave humana parecía sacada de un museo. Era simplemente un gran tubo de metal con motores pegados en la parte trasera. No había escudos de energía brillantes a su alrededor. No tenía motores cuánticos que curvaran el espacio para hacerla más rápida. Parecía que alguien la hubiera construido en su patio trasero usando chatarra y esperanza. Endurance. Tienen autorización para el muelle de atraque 847, dijo Yzna, tratando de ocultar la diversión en su voz. El muelle 847 era donde ponían las naves de basura. En la cantina principal de la estación, el capitán Zetatar dominaba la conversación en su mesa habitual. El alto oficial reptiliano comandaba uno de los mejores destructores de la flota de la hegemonía. Sus escamas eran de un color azul profundo que denotaba su alto rango, y su uniforme estaba cubierto de medallas. A su alrededor se sentaban otros alienígenas importantes, comerciantes vraxianos con sus brazos tentaculares, diplomáticos que guían con su piel cristalina y mercaderes axianos con sus múltiples ojos. «¿Vieron ese pedazo de chatarra que acaba de atracar?», dijo Zetatar, tomando un sorbo de su vaso. «El muelle 847 es demasiado bueno para eso». Un comerciante vraxiano llamado Gulmor agitó uno de sus tentáculos. Lo vi en la pantalla de aproximación. ¿Qué especie construye naves de metal básico hoy en día? Mi gente dejó de hacer eso hace 5000 años. Pertenece a los humanos, dijo una diplomática Kellian. Su voz sonaba como campanas resonando. Son la nueva especie, muy primitiva. Esto hizo que todos en la mesa se rieran. La risa de Zetatar fue la más fuerte. Primitiva es ser amable. He visto sus archivos. Aprendieron a viajar entre estrellas hace apenas unas décadas. La mayoría de sus planetas todavía usan cohetes químicos. ¿Cohetes químicos? Los tentáculos de Gulmor se menearon con diversión. ¿Qué sigue? Herramientas de piedra y fuego. Mientras tanto, en el muelle de atraque 847, la esclusa de aire de la nave humana se abrió con un simple siseo. La comandante Sarah Chen salió, seguida por su pequeña tripulación. Era una mujer de unos 40 años con cabello castaño corto y ojos tranquilos. Su uniforme era de un gris sencillo, sin decoraciones elegantes. Detrás de ella venían el ingeniero Martínez, un hombre fornido con grasa en las manos, y la navegante Kim, una joven con gafas gruesas. El muelle de atraque no era el mejor de la estación. Las paredes tenían manchas de óxido y los recicladores de aire hacían ruidos extraños. Las otras naves en los muelles cercanos eran o muy viejas o muy baratas. A Chen no pareció importarle. Miró a su alrededor con la misma expresión serena que siempre llevaba. Martínez, revise las conexiones de combustible. Kim, consíguenos una lista de los suministros disponibles. Yo me encargaré del papeleo, dijo Chen. Sí, señora, respondieron ambos miembros de la tripulación. Mientras Chen caminaba hacia la oficina del muelle, pasó junto a un grupo de trabajadores alienígenas. Dejaron su trabajo para mirarla fijamente. Uno de ellos, un joven traxiano de piel verde, señaló su nave. ¿Eso es de verdad una nave estelar?, le preguntó a su amigo. Debe serlo. Llegó hasta aquí de alguna manera, respondió el amigo.
pero se parece al carguero de mi abuelo. Chen los escuchó, pero no reaccionó. Había oído cosas peores sobre las naves humanas y los humanos en general. Cuando llegó a la oficina del muelle, el empleado braxiano levantó la vista de su escritorio. Sus tentáculos se movieron en un patrón que Chen reconoció como una risa apenas contenida. Las tarifas de atraque son 50 créditos, dijo el empleado. El combustible es extra. La eliminación de residuos es extra. El reciclaje de aire es extra. Chen asintió y le entregó su chip de crédito. Las tarifas eran 3 veces más altas de lo que pagaban otras naves, pero no discutió. El empleado cargó los créditos y le devolvió el chip. ¿Cuánto tiempo se quedarán?, preguntó. Solo lo suficiente para repostar y reabastecernos, respondió Chen. Bien, el muelle 847 se necesita para naves de verdad. Chen salió de la oficina sin hacer comentarios. Había lidiado con esa actitud en docenas de mundos y estaciones espaciales. Para la mayoría de los alienígenas, los humanos apenas merecían atención. Eran la nueva especie, la atrasada, la que todavía usaba tecnología primitiva. De vuelta a la cantina, la risa en la mesa de Zetatar se había vuelto más fuerte. La noticia sobre la nave humana se había extendido y más alienígenas se habían unido. El propio administrador de la estación había bajado de su oficina para escuchar los chistes. Veltar era un traxiano como los trabajadores del muelle, pero su piel era de un púrpura intenso que mostraba su alto estatus. Era gordo y se movía lentamente, pero su mente era aguda cuando se trataba de ganar dinero con la estación. Vi la nave humana en mis pantallas de seguridad, dijo Veltar, acomodando su volumen en una silla reforzada. Pensé que era un contenedor de carga que se había soltado. Esto provocó nuevas risas de la multitud. Una comerciante Keyan que traficaba con piezas de naves estelares sacudió su cabeza de cristal. Podría venderles unos motores de verdad, dijo. Mi motor cuántico más barato haría su nave 10 veces más rápida. Si es que no destroza su primitivo casco, añadió un ingeniero braxiano. Su nave probablemente no puede soportar más que un empuje básico. Zetatar terminó su bebida y se puso de pie. Su altura lo hacía destacar sobre la mayoría de los otros alienígenas. Debería ir a ver esta maravilla de la ingeniería humana, dijo. Quizás pueda ofrecerles algunos consejos sobre cómo se construyen las naves de verdad. El grupo decidió convertirlo en una fiesta. 20 alienígenas, incluidas algunas de las personas más importantes de la estación, se dirigieron a los niveles de atraque. Caminaron por los muelles limpios y bien iluminados donde se guardaban las naves caras. Luego bajaron a los niveles inferiores, donde se encontraban los atracaderos baratos. El muelle 847 fue fácil de encontrar. La nave humana estaba allí como un ladrillo de metal. De cerca, se veía aún peor. El casco era de un metal gris liso, sin elementos decorativos. Los motores eran simples propulsores químicos con un respaldo nuclear básico. No había puertos de armas visibles, ni generadores de escudos, ni sensores cuánticos. Es incluso más primitiva de lo que pensaba, dijo Zetatar en voz alta, asegurándose de que su voz se escuchara. La comandante Chen estaba revisando las líneas de combustible cerca de la sección trasera de la nave. Levantó la vista cuando el grupo de alienígenas se acercó. Su rostro no mostraba sorpresa ni ira, solo la misma expresión serena. «Caballeros», dijo con un ligero asentimiento. «¿Es esto realmente una nave estelar?», preguntó Zetatar, sus múltiples ojos examinando el casco. «Se parece a algo que mi gente construyó en nuestra era espacial temprana». «Nos lleva a donde necesitamos ir», respondió Chen simplemente. Esto provocó risas entre los alienígenas. Los tentáculos de Gulmore se agitaron en lo que su especie consideraba una curiosidad educada. «Perdóneme, pero ¿cómo viajan entre sistemas estelares con una tecnología tan básica? Esta nave parece carecer de motores cuánticos». «Nos las arreglamos», dijo Chen. Zetatar se acercó más, su imponente altura diseñada para intimidar. «Arreglárselas, comandante. Esta nave no duraría ni 5 minutos en una batalla espacial real. ¿Dónde están sus escudos de energía, sus armas de partículas, sus sensores cuánticos?» «Somos comerciantes, no luchadores», respondió Chen. «Incluso los comerciantes necesitan protección», continuó Zetatar. «El espacio es peligroso. Hay piratas, campos de asteroides, pozos de gravedad que pueden destrozar una nave. ¿Cómo sobrevive esta caja de metal ahí fuera?» La tripulación de Chen había dejado su trabajo para escuchar.
La cara de Martínez se estaba poniendo roja, y las manos de Kim estaban apretadas en puños, pero Chen permaneció tranquila. Somos cuidadosos, dijo. La simplicidad de su respuesta hizo que los alienígenas se rieran de nuevo. Aquí estaba la prueba de que los humanos eran realmente tan primitivos como todos decían. Sus naves eran cajas de metal. Su tecnología estaba siglos por detrás de la de todos los demás, y su capitana hablaba como una niña. Mientras los alienígenas alejaban, todavía riendo y haciendo bromas, Chen volvió a revisar las líneas de combustible. Su tripulación se reunió a su alrededor. «Comandante», dijo Martínez en voz baja, «¿por qué dejamos que nos hablen así?» Chen miró a su ingeniero con los mismos ojos serenos. «Porque es útil, Martínez. Muy útil». Ni Martínez ni Kim entendieron lo que quería decir, pero confiaban en su comandante. Habían servido con ella durante 3 años y nunca la habían visto cometer un error. Si ella decía que la burla era útil, entonces era útil. Mientras los alienígenas desaparecían de nuevo en los niveles superiores de la estación, Chen terminó su inspección. La Endurance estaba lista para lo que viniera después. A la mañana siguiente, la comandante Chen caminaba por el distrito del mercado de la estación. Los anchos pasillos estaban llenos de tiendas que vendían de todo, desde cristales raros hasta alimentos exóticos. Alienígenas de docenas de especies regateaban y comerciaban en una docena de idiomas diferentes. El aire olía a especies extrañas y al ozono de las exhibiciones de armas de energía. Chen necesitaba suministros básicos, filtros de reciclaje de agua, concentrados de alimentos y material médico. Nada lujoso, solo lo esencial para mantener sana su pequeña tripulación durante los largos viajes entre estrellas. Se detuvo en una tienda de suministros dirigida por un comerciante braxiano llamado Techlon. La tienda era estrecha y estaba llena de estantes que llegaban hasta el techo. Techlon estaba sentado detrás de un mostrador, sus tentáculos revisando listas de inventario en una tableta de datos. Cuando vio entrar a Chen, sus tentáculos se curvaron en lo que los humanos habían aprendido que era el equivalente braxiano a una mueca de desdén. «¿Qué quieres, humana?», preguntó Techlon sin levantar la vista. «Filtros de agua, grado 7. Concentrados de alimentos para una tripulación de 3. Suministros médicos básicos», dijo Chen, leyendo de su propia lista. Los tentáculos de Techlon se movieron sobre su tableta de datos. «Filtros de agua, 200 créditos cada uno. Concentrados de alimentos, 50 créditos por unidad. Suministros médicos, 300 créditos por un kit básico». Chen sabía lo suficiente sobre comercio galáctico para reconocer los precios abusivos cuando los oía. Esos mismos artículos costarían la mitad en cualquier otro comerciante. Pero también sabía que discutir solo empeoraría las cosas. «Me llevaré 2 filtros, 10 unidades de comida y un kit médico», dijo. Los tentáculos de Techlon se menearon de placer mientras calculaba el total. 1000 créditos, anunció. Chen le entregó su chip de crédito. Mientras Techlon procesaba el pago, no pudo resistirse a conversar. «Dime, humana, ¿cómo es que tu primitiva nave llega siquiera entre sistemas estelares? Tenéis que parar a descansar cada pocos años luz». «Nos va bien», respondió Chen. «¿Bien?» Techlon se rió, un sonido como agua yéndose por un desagüe. «He visto contenedores de carga con mejores motores que tu nave». Antes de que Chen pudiera responder, una nueva voz se unió a la conversación. «¿A qué viene tanta risa?». El capitán Zetatar entró en la tienda, seguido por varios otros alienígenas de la reunión del día anterior. El oficial reptiliano tuvo que agacharse un poco para pasar por la puerta. Sus escamas azules brillaban bajo las luces de la tienda. «Solo le preguntaba a nuestra amiga humana sobre su nave», dijo Techlon. «Afirma que funciona bien para viajes interestelares». La risa de Zetatar fue profunda y amenazante. Bien, ese ataúd de metal no sobreviviría a una tormenta solar, y mucho menos a los verdaderos peligros del espacio. Chen continuó guardando sus suministros en una bolsa, sin responder a los insultos. Su comportamiento tranquilo pareció irritar aún más a los alienígenas. «Sabes», continuó Zetatar, «de donde yo vengo, probamos nuestras naves antes de confiarles vidas. No nos limitamos a esperar que se mantengan enteras. Nuestra nave nunca nos ha fallado», dijo Chen en voz baja. «Nunca os ha fallado». Zetatar se acercó. «¿Alguna vez la has llevado a algún lugar peligroso? ¿O solo vuelas entre sistemas seguros y civilizados donde los gobiernos protectores os cuidan?»
Una pequeña multitud se estaba reuniendo fuera de la tienda. Se corría la voz de que el famoso capitán Zetatar estaba confrontando la humana primitiva. A través del escaparate, Chen podía ver a los alienígenas acercándose para ver el espectáculo. «Vamos a donde tenemos que ir», respondió Chen. «¿A dónde tenéis que ir?», repitió Zetatar burlonamente. «Déjame adivinar. Rutas de carga entre mundos pacíficos, manteniéndose las rutas espaciales más transitadas, sin aventurarse nunca en el peligro real». Chen terminó de empacar sus suministros y se giró para enfrentar directamente al capitán reptiliano. Por primera vez desde que llegó a la estación, su expresión serena mostró un atisbo de algo más. No exactamente ira, sino una especie de fría tensión. «¿Qué está sugiriendo, capitán?», preguntó. Las escamas de Zetatar parecieron brillar de emoción. Había estado esperando este momento. «Estoy sugiriendo que usted y su nave primitiva nunca se han enfrentado a un peligro real. Estoy sugiriendo que toda esta charla sobre la capacidad de navegación espacial humana es solo eso, charla». La multitud fuera de la tienda había crecido. Chen pudo ver al administrador abriéndose paso entre los alienígenas para tener una mejor vista. Esto se estaba convirtiendo en un espectáculo público. «¿Me está desafiando, capitán?», preguntó Chen. «¿Por qué no?». Zetatar abrió los brazos, actuando para la multitud. «¿Una simple prueba? Lleva tu caja de metal a un lugar realmente peligroso y veamos si sobrevive. Demuestra que los humanos merecen volar junto a las verdaderas especies espaciales». «¿Qué clase de prueba?». La voz de Chen permaneció tranquila, pero algo en su tono hizo que los alienígenas se inclinaran para escuchar. Los ojos de Zetatar brillaron con satisfacción depredadora. «El campo de asteroides de los sueños rotos, a 2 sistemas de aquí. Es donde enviamos a los cadetes militares para probar sus habilidades de pilotaje. Pozos de gravedad inestables, campos de escombros, tormentas de radiación. Peligros espaciales reales que requieren naves reales y habilidad real para sobrevivir». La multitud murmuró con entusiasmo. El campo de asteroides de los sueños rotos era famoso en todo este sector. Era una pesadilla de navegación, donde los restos de cientos de naves flotaban entre asteroides cambiantes. La gravedad de las estrellas binarias cercanas creaba pozos impredecibles que podían aplastar una nave o lanzarla al espacio a velocidades increíbles. «Un simple viaje de carga a través del campo», continuó Zetatar. «Recoge una baliza del otro lado y tráela de vuelta. Debería tomar unas 6 horas para un piloto competente en una nave de verdad». «¿Y si me niego?», preguntó Chen. «Entonces todos sabrán que los humanos son exactamente lo que pensamos que son, primitivos que no pertenecen al espacio». La voz de Zetatar llegó claramente a la multitud. «Podéis quedaros en vuestras pequeñas y seguras rutas comerciales y dejar la verdadera exploración a las verdaderas especies espaciales». Chen permaneció en silencio por un largo momento. La tienda se había quedado completamente en silencio. A través de la ventana, la multitud de alienígenas esperaba su respuesta. Algunos parecían emocionados ante la posibilidad de ver una nave humana destruida. Otros parecían nerviosos por lo que estaban presenciando. Finalmente, Chen asintió una vez. «Acepto su desafío, capitán». La multitud estalló en un murmullo de sorpresa. La mandíbula de Zetatar cayó ligeramente. Había esperado que la humana se echara atrás o pusiera excusas. Pocos alienígenas aceptarían un viaje a través del campo de asteroides sin una preparación cuidadosa y naves de respaldo. «¿Aceptas?», preguntó Zetatar. «Acepto. ¿Cuándo partimos?». La sorpresa de Zetatar se convirtió rápidamente de nuevo en satisfacción depredadora. «En 2 horas. Eso debería darte tiempo para escribir tus últimos mensajes a casa». Chen recogió su bolsa de suministros y se dirigió a la puerta. La multitud se apartó para dejarla pasar, muchos de ellos mirándola con una nueva curiosidad. Unos pocos parecían preocupados, como si estuvieran viendo a alguien caminar hacia su ejecución. Cuando Chen pasó junto al administrador, el gordo traxiano la agarró del brazo con una de sus manos. «Humana», dijo Beltar en voz baja, «el campo de asteroides se ha cobrado 3 naves solo este mes. ¿Estás segura de esto?». Chen miró al administrador con la misma expresión serena que siempre llevaba. «Estoy segura». Beltar soltó su brazo y retrocedió. Algo en la voz de la humana le dio un escalofrío, aunque no podía explicar por qué. La noticia del desafío se extendió por la estación como la pólvora. En 1 hora, se habían formado apuestas en cada cantina y tienda.
Las probabilidades favorecían abrumadoramente el regreso en solitario de la nave de Zetatar. Algunos alienígenas incluso apostaban sobre cuánto tiempo sobreviviría la nave humana, minutos o segundos. En el muelle de atraque 847, la tripulación de Chen estaba cargando los últimos suministros cuando ella regresó. El ingeniero Martínez levantó la vista de las conexiones de combustible. «Comandante, toda la estación está hablando de una especie de desafío. ¿Qué está pasando?» Chen dejó su bolsa de suministros y miró su reloj. «Vamos a hacer un viaje corto a través de un campo de asteroides. Nada que no hayamos hecho antes». La navegante Kim dejó lo que estaba haciendo. «¿Qué campo de asteroides, señora?» «El campo de los sueños rotos». Tanto Martínez como Kim palidecieron. Habían oído historias sobre ese lugar. Las naves que entraban a veces nunca salían. Las pocas que regresaban a menudo tenían tripulaciones que no hablaban de lo que habían visto. «Señora», dijo Martínez con cuidado, «¿está segura de esto?» «Estoy segura. Preparen la nave para la partida. Comprobación completa de sistemas. Todo el equipo asegurado». «Sí, señora», respondieron ambos miembros de la tripulación, pero sus voces eran tensas por la preocupación. En otra parte de la estación, el capitán Zetatar estaba preparando su propia nave, el orgullo de la hegemonía. Era un destructor de última tecnología. Motores cuánticos, armas de rayos de partículas, escudos de energía que podían desviar impactos de asteroides y sensores que podían mapear pozos de gravedad desde una distancia segura. Su tripulación estaba entusiasmada con el próximo viaje. Finalmente podría mostrar a los primitivos humanos lo que las naves de verdad podían hacer. El campo de asteroides sería como un ejercicio de entrenamiento para ellos, mientras que los humanos tendrían suerte si sobrevivían al primer pozo de gravedad. «Señor», llamó su primer oficial, un joven reptiliano llamado Kolar. «Todos los sistemas están listos, armas desactivadas como se solicitó, pero escudos y motores a plena capacidad». «Excelente», respondió Zetatar. «Esta será una buena lección para todos los que observan. Las naves reales pilotadas por tripulaciones reales siempre derrotan a la tecnología primitiva». Mientras las dos naves se preparaban para partir, los alienígenas abarrotaban las cubiertas de observación de la estación. Nunca antes habían visto tal desequilibrio en tecnología y capacidad. Algunos sentían lástima por los humanos que parecían volar hacia su muerte. Otros estaban emocionados de ver finalmente la arrogancia humana puesta en su lugar. El administrador Veltar observaba desde su sala de visualización privada. Había intentado disuadir a la comandante humana del desafío, pero ella parecía completamente segura. O era una suicida o sabía algo sobre su nave que no estaba compartiendo. En el fondo, Veltar tenía la sensación de que estaba a punto de aprender algo importante sobre los humanos, algo que cambiaría su forma de pensar sobre la especie más nueva de la sociedad galáctica. Ambas naves partieron de Nexus 7 exactamente 2 horas después. El orgullo de la hegemonía salió primero, su elegante casco brillando mientras aceleraba lejos de la estación. Campos de energía centellaban a su alrededor como una armadura protectora. Sus motores cuánticos curvaban el espacio, permitiéndole moverse más rápido de lo que la física debería permitir. La nave humana Endurance la siguió 10 minutos después. Comparada con el destructor alienígena, parecía un trozo de basura espacial que accidentalmente había aprendido a volar. No la protegían campos de energía. Ningún motor exótico la impulsaba más allá de los límites de velocidad normales. Simplemente volaba por el espacio como las naves lo habían hecho durante miles de años antes de que alguien inventara la tecnología cuántica. El administrador observó cómo ambas naves desaparecían en la oscuridad desde su cubierta de observación. A su alrededor, otros oficiales de la estación hacían sus apuestas finales sobre el resultado. La mayoría puso su dinero en que Zetatar regresaría solo después de recoger los restos de la nave humana. «Pobres primitivos», dijo su asistente, una joven Kejian. «No tienen idea de en qué se está metiendo». Veltar no respondió. Algo en la confianza de la comandante Chen lo inquietaba. O estaba completamente loca o sabía algo que el resto de ellos no sabía. El viaje al campo de asteroides de los sueños rotos duró 4 horas a velocidades normales. Ambas naves volaron en formación, manteniendo contacto visual entre sí. El capitán Zetatar usó el tiempo para informar a su tripulación sobre lo que estaban a punto de ver. «El campo contiene los restos de más de 300 naves», explicó a sus oficiales. «Algunas datan de hace 5.000 años.
Los pozos de gravedad son creados por dos estrellas binarias cuyas órbitas decaen cada pocas décadas. Esto crea fuerzas gravitacionales en constante cambio que pueden aplastar una nave o lanzarla al espacio profundo. Su primer oficial, Kolar, estudió las lecturas de los sensores. Señor, nuestros escudos deberían protegernos de los impactos de escombros. Los motores cuánticos pueden sacarnos de cualquier pozo de gravedad. Exactamente, respondió Zetatar. Tenemos todas las ventajas. Los humanos no tienen ninguna. A bordo de la Endurance, el ambiente era mucho más tranquilo. La comandante Chen estaba sentada en su silla de capitana, leyendo informes en su tableta de datos. El ingeniero Martínez revisaba una y otra vez sus sistemas. La navegante Kim trazaba rutas a través del campo de asteroides usando matemáticas básicas y viejas cartas estelares. Señora, dijo Kim, he identificado 17 rutas posibles a través del campo. La mayoría evita los principales pozos de gravedad, pero todas son peligrosas. ¿Cuál recomienda?, preguntó Chen. Kim señaló su pantalla. La ruta 7 va directamente por el centro. Es la más peligrosa, pero también la más corta. Si podemos manejar los pozos de gravedad, la atravesaremos en 2 horas en lugar de 6. Chen asintió. Trace la ruta 7. Señora, dijo Martínez desde su estación de ingeniería, ¿está segura de que no deberíamos hablarles de nuestras verdaderas capacidades? Si algo sale mal ahí dentro. Nada saldrá mal, respondió Chen con calma, y mantener nuestra tapadera es más importante que sus opiniones. Martínez no entendió a qué se refería con tapadera, pero confiaba en su comandante. En 3 años de servicio, nunca los había llevado a peligro sin un plan. El campo de asteroides de los sueños rotos hacía honor a su nombre. Rocas masivas se movían por el espacio en patrones caóticos. Entre ellas flotaban los restos retorcidos de naves estelares, algunas tan viejas que parecían esqueletos de metal, otras tan recientes que las marcas de su casco aún eran visibles. Los pozos de gravedad eran invisibles a simple vista, pero sus efectos eran obvios. Los asteroides cambiaban de dirección repentinamente cuando fuerzas invisibles los atrapaban. Nubes de escombros se arremolinaban en espirales alrededor de los centros gravitacionales. A lo lejos, las estrellas binarias que causaban todo este caos brillaban como furiosos ojos rojos. Orgullo de la hegemonía Endurance, la voz de Zetatar crepitó por la radio. Le sugiero encarecidamente que siga a mi nave a través del campo. Mis sensores pueden detectar los pozos de gravedad antes de que los encontremos. Gracias por la oferta, respondió Chen. Nos las arreglaremos con nuestra propia ruta. ¿Su propia ruta? Zetatar no pudo ocultar su sorpresa. Comandante, esto no es un ejercicio de entrenamiento. Un movimiento en falso y su nave será aplastada o se perderá para siempre. Entendido. Buena suerte, capitán. Chen cortó la comunicación y se volvió hacia su tripulación. Kim, llévanos por la ruta 7. Martínez, supervise todos los sistemas. Si algo muestra tensión, quiero saberlo de inmediato. Sí, señora, respondieron ambos oficiales. El orgullo de la hegemonía entró primero en el campo de asteroides, sus avanzados sensores trazando pasajes seguros entre las rocas. Los escudos de energía de la nave desviaban los pequeños escombros mientras sus motores cuánticos proporcionaban la potencia para escapar de los pozos de gravedad. La tripulación de Zetatar trabajaba eficientemente. Su tecnología hacía que el peligroso campo pareciera casi manejable. Los sensores detectan un pozo de gravedad 2 kilómetros más. Adelante, informó el oficial científico. Motores cuánticos listos para compensar. Proceda, ordenó Zetatar. Muéstrenles a estos humanos cómo las naves de verdad navegan por peligros reales. El destructor se movió a través del pozo de gravedad sin dificultad. Sus motores tiraban contra la fuerza invisible, manteniendo la nave en curso. Los escudos de energía brillaban mientras pequeñas rocas rebotaban inofensivamente. Detrás de ellos, la nave humana entró en el campo usando un enfoque completamente diferente. En lugar de depender de sensores para detectar pozos de gravedad, la navegante Kim observaba el movimiento de los escombros y asteroides. Donde las rocas cambiaban de dirección de repente, sabía que había fuerzas invisibles en juego. Pozo de gravedad en rumbo 357, anunció Kim. Parece estar atrayendo todo hacia las estrellas binarias. Confirmado, respondió Chen. Rodéelo.
La Endurance cambió de rumbo usando simples ajustes de propulsores. Ninguna tecnología exótica curvaba el espacio a su alrededor. Ningún campo de energía protegía su casco. Simplemente volaban como los pilotos lo habían hecho desde el comienzo de los viajes espaciales, con habilidad, matemáticas y una observación cuidadosa. Lo que los alienígenas no se dieron cuenta fue que el enfoque humano era en realidad más efectivo en este entorno. Los caóticos pozos de gravedad del campo de asteroides interferían con los sensores cuánticos, haciéndolos poco fiables. Los escudos de energía creaban interferencias electromagnéticas que interrumpían los sistemas de navegación. La tecnología avanzada que hacía superiores a las naves alienígenas en el espacio normal se convertía en una desventaja en el campo. «Señor», gritó Kolar a bordo del Orgullo de la Hegemonía, «estoy obteniendo lecturas extrañas de nuestros sensores cuánticos. Sigue mostrando pozos de gravedad donde no los hay». Zetatar frunció el ceño ante sus pantallas. Las lecturas eran, en efecto, confusas. Cambia los sensores de respaldo. Los sensores de respaldo muestran la misma interferencia, señor. Los campos de gravedad parecen estar perturbando nuestros sistemas de detección cuántica. Esto fue inesperado. Zetatar había recorrido este campo antes, pero siempre en naves individuales con cargas estándar. Nunca había notado una interferencia cuántica tan severa. Mientras tanto, la Endurance continuaba a través del campo sin confusión electrónica. Sus sensores básicos funcionaban perfectamente porque no dependían de la tecnología cuántica. Kim navegaba observando los patrones de escombros, de la misma manera que los marineros habían navegado alguna vez observando las corrientes oceánicas. «Campo de escombros adelante», informó Martínez. «Parecen los restos de un crucero Kellian». Chen estudió los restos a través de la pantalla de visualización. La nave había sido hermosa una vez. Todo curvas suaves y componentes de cristal. Ahora era metal retorcido y sueños rotos. «Rodéelo», ordenó. «No hay necesidad de molestar a los muertos». La Endurance se curvó con gracia entre los trozos más grandes de los restos. Sus simples propulsores proporcionaban un control preciso que los motores cuánticos, con todo su poder, no podían igualar en espacios reducidos. A bordo del Orgullo de la Hegemonía los problemas se acumulaban. Los sensores cuánticos seguían fallando, mostrando lecturas falsas y pozos de gravedad fantasma. Los escudos de energía comenzaban a fluctuar al interactuar con el caos electromagnético del campo. «Señor», gritó el oficial científico, «nos acercamos a un pozo de gravedad importante. Motores cuánticos listos para compensar». «Proceda», ordenó Zetatar, pero su confianza flaqueaba. El destructor se movió hacia el pozo de gravedad, sus motores tirando contra la fuerza invisible. Pero algo salió mal. Los motores cuánticos tartamudearon, su tecnología exótica confundida por el caos gravitacional. En lugar de liberar la nave, parecieron amplificar el efecto del pozo de gravedad. «Fallo en el motor», gritó Kolar. «Nos está atrayendo». Las alarmas sonaron por toda la nave alienígena. El pozo de gravedad era mucho más fuerte de lo que sus sensores habían indicado, y sus motores cuánticos lo estaban empeorando en lugar de mejorarlo. El Orgullo de la Hegemonía comenzó a acelerar hacia un grupo de asteroides, su tripulación luchando desesperadamente por recuperar el control. «Potencia de emergencia a los escudos», ordenó Zetatar. «Detengan todos los motores cuánticos». Pero era demasiado tarde. El destructor golpeó el primer asteroide con la fuerza suficiente para agrietar sus escudos de energía. Las luces de advertencia parpadearon en rojo mientras la nave se precipitaba más profundamente en el pozo de gravedad, su tecnología avanzada inútil contra las fuerzas caóticas que la rodeaban. Chen observó la angustia de la nave alienígena a través de su pantalla. Podía ver al destructor girando sin control, su tripulación probablemente en pánico mientras su tecnología superior les fallaba. «Comandante», dijo Martínez en voz baja, «¿deberíamos ayudarlos?» Chen consideró la pregunta por un momento. El capitán Zetatar se había burlado de su nave y de su tripulación. Les había impuesto ese desafío, esperando verlos morir para su entretenimiento. Según toda medida de justicia, debería dejarle enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Pero esa no era la forma humana. «Kim, traza un curso de intercepción con la nave alienígena. Martínez, prepara el rayo tractor». «Señora», dijo Kim, «si entramos en ese pozo de gravedad, es posible que no podamos salir». «Saldremos», respondió Chen con tranquila confianza. «Llévanos adentro». La Endurance cambió de rumbo hacia el destructor atrapado.
A medida que se acercaba al pozo de gravedad, Kim tuvo que usar toda su habilidad para evitar que quedaran atrapados de la misma manera. Observó los patrones de escombros. El regreso a Nexus 7 fue muy diferente de la partida 8 horas antes. La noticia ya se había extendido por las redes de comunicación de la estación. Ambas naves regresaban a salvo. Esto no era lo que nadie había esperado. Cuando las dos naves atracaron, multitudes de alienígenas se congregaron en las áreas de observación. Susurraban entre ellos, tratando de entender lo que había sucedido. Cómo la primitiva nave humana no solo había sobrevivido al campo de asteroides de los sueños rotos, sino que además había rescatado al avanzado destructor alienígena. La tripulación del capitán Zetatar estaba inusualmente silenciosa mientras apagaban sus sistemas. El orgullo de la hegemonía había sufrido daños en sus escudos y casco, evidencia clara de su encuentro con el pozo de gravedad. Los equipos de reparación necesitarían varios días para arreglarlo todo. En contraste, la nave humana Endurance no mostraba ningún signo de daño. Su liso casco de metal se veía exactamente igual que cuando partió, sin marcas de quemaduras, sin abolladuras, sin ninguna indicación de que hubiera pasado por algún peligro. El administrador Veltar esperaba en el muelle de atraque mientras ambos capitanes emergían de sus naves. Sus múltiples ojos estudiaron sus rostros, tratando de leer sus expresiones. El capitán Zetatar parecía conmocionado y confundido. La comandante Chen se veía exactamente tan serena como siempre. «Capitán Zetatar», dijo Veltar, «su nave parece haber sufrido algunos daños». «Pequeñas brechas en el casco y fluctuaciones en los escudos», respondió Zetatar con rigidez. «Nada que mi tripulación no pueda reparar». Veltar se volvió hacia Chen. «¿Y su nave, comandante?» «Sin daños que reportar», dijo Chen simplemente. Esta respuesta hizo que las escamas de Zetatar se oscurecieran de emoción. ¿Cómo podía la nave humana salir completamente ilesa de una situación que casi había destruido su avanzado destructor? «Comandante», dijo Zetatar, su voz tensa por la frustración. «Necesito entender qué pasó ahí fuera. Mi nave tiene la tecnología más avanzada de la flota. Motores cuánticos, escudos de energía, sensores que pueden mapear pozos de gravedad a años luz de distancia. Sin embargo, su nave, que parece estar construida con tecnología de hace siglos, se desempeñó mejor que la mía en todos los aspectos». La expresión de Chen no cambió. «Como dije antes, capitán, a veces lo simple funciona mejor que lo complejo». «Esa no es una respuesta». La voz de Zetatar se alzó, atrayendo la atención de la creciente multitud de curiosos. «La tecnología simple no explica cómo navegó por pozos de gravedad que confundieron a nuestros sensores cuánticos. No explica cómo sacó mi nave de una trampa gravitacional de la que nuestros motores no podían escapar». Más alienígenas se habían reunido para escuchar esta conversación. Se corría la voz por la estación de que algo inusual había sucedido en el campo de asteroides. Algunas de las personas más importantes de la estación se dirigían al muelle de atraque. «Quizás», dijo una nueva voz, «deberíamos examinar la evidencia más cuidadosamente». Todos se giraron para ver a la oficial científica en jefe Nexatura acercándose. Era una Keyon, como gran parte del personal científico de la estación, y su piel cristalina brillaba con una luz interna. Llevaba un dispositivo de escaneo portátil en sus 4 manos. «Con su permiso, comandante Chen», continuó Nexatura, «me gustaría realizar un escaneo detallado de su nave. La comunidad científica está muy curiosa sobre cómo la tecnología humana logró resultados tan notables». Chen consideró la solicitud por un momento. A su alrededor, docenas de alienígenas esperaban su respuesta. Podía ver la curiosidad en sus rostros, mezclada con confusión y una creciente sospecha. «Muy bien», dijo Chen finalmente. «Pero quiero que el capitán Zetatar esté presente durante el escaneo. Dado que fue testigo de nuestro desempeño, debería ver los resultados». «De acuerdo», dijo Zetatar de inmediato. Nexatura sonrió, una expresión que hizo que sus rasgos cristalinos brillaran. «Excelente. Esto debería ser muy educativo para todos». La multitud lo siguió mientras Nexatura instalaba su equipo de escaneo cerca de la nave humana. Su dispositivo era una de las herramientas de análisis más avanzadas de la galaxia, capaz de examinar materiales hasta el nivel cuántico. Podía identificar cualquier sustancia conocida y determinar la edad, composición y métodos de fabricación de cualquier cosa que escaneara. «Comenzaré con un análisis estructural básico», anunció Nexatura.
ajustando sus controles. Esto debería informarnos sobre los materiales del casco y los métodos de construcción. Apuntó el escáner al casco de la Endurance y lo activó. Inmediatamente, aparecieron lecturas extrañas en su pantalla. Sus rasgos cristalinos parpadearon con confusión mientras revisaba sus ajustes. «¡Qué extraño!», murmuró. «Las lecturas no coinciden con ningún material conocido en nuestra base de datos». El capitán Zetatar se inclinó sobre su hombro para ver la pantalla. «¿Qué tipo de lecturas?». «El casco parece estar compuesto de metales que no deberían existir», dijo Nexatura, su voz cada vez más perpleja. «El escáner está detectando aleaciones de acero mejoradas con neutronium, pero el neutronium solo puede existir en estrellas de neutrones. Es imposible usarlo en la construcción de naves». Un murmullo recorrió la multitud. El neutronium era una de las sustancias más densas del universo, que solo se encuentra en los núcleos colapsados de estrellas muertas. Cualquier nave hecha con aleaciones de neutronium sería increíblemente fuerte, pero imposiblemente pesada. «Debe haber un error en su escáner», dijo el administrador Beltar. «Yo también lo pensé», respondió Nexatura. «Pero déjame intentar un enfoque diferente». Ajustó su escáner para examinar la estructura molecular de la nave. Las nuevas lecturas hicieron que su piel de cristal se oscureciera por completo de la conmoción. «Esto es imposible», susurró. «¿Y ahora qué?», exigió Zetatar. «La estructura molecular está bloqueada cuánticamente», dijo Nexatura, su voz apenas audible. «Los propios átomos están unidos por fuerzas que, según nuestra ciencia, no pueden existir fuera de condiciones de laboratorio. Este material debería ser más fuerte que cualquier cosa que podamos producir, pero también imposible de fabricar». La multitud se apretó, tratando de ver la pantalla del escáner. La mayoría de ellos no podían entender las lecturas técnicas, pero podían ver la confusión y el creciente miedo en el rostro de Nexatura. «Déjame escanear los motores», dijo, moviendo su equipo hacia la parte trasera de la nave. Las lecturas de la sección de motores la hicieron soltar el escáner por completo. Cayó al suelo con estrépito mientras ella miraba la pantalla en estado de shock total. «Nexatura», dijo Beltar con urgencia. «¿Qué encontraste?» «El reactor», dijo lentamente, «no es un reactor en absoluto. Es un núcleo estelar miniaturizado, un pedazo real de una estrella, de alguna manera contenido y controlado. Está generando más energía que naves 10 veces más grandes que esta». Las implicaciones golpearon a la multitud como una onda de choque. Los núcleos estelares eran los corazones de las estrellas, donde las reacciones de fusión creaban la energía que iluminaba los sistemas solares. Contener tales fuerzas requería una tecnología muy superior a cualquiera que poseyera la galaxia. «Eso es imposible», dijo Zetatar. Pero su voz carecía de convicción. Había visto lo que la nave humana podía hacer. Había experimentado sus capacidades de primera mano. «Necesito escanear la edad de la nave», dijo Nexatura, recogiendo su escáner con manos temblorosas. «La datación por carbono nos dirá cuándo se construyó esta nave». Apuntó el escáner a varias partes del casco, tomando lecturas de diferentes secciones. Con cada nueva medición, sus rasgos cristalinos se oscurecían más. Finalmente, dio un paso atrás y miró a la multitud reunida con ojos grandes y asustados. «Según la datación por carbono», anunció, «esta nave tiene más de 500 años». La declaración golpeó a los alienígenas como un golpe físico. Hace 500 años, se suponía que los humanos todavía estaban confinados en su planeta de origen. Según todos los registros galácticos, solo habían logrado el viaje interestelar hacía unas pocas décadas. ¿Cómo pudieron haber construido una nave estelar avanzada siglos antes de que descubrieran oficialmente el vuelo espacial? ¿500 años? La voz de Beltar se quebró. «Pero eso es imposible. Los humanos se unieron a la Sociedad Galáctica hace solo 5 años. Eran primitivos hasta hace poco». «El escáner no miente», dijo Nexatura en voz baja. «Esta nave es anterior al contacto humano con la civilización galáctica por siglos». El capitán Zetatar miró la nave humana con nuevos ojos. Todo lo que creía saber sobre los humanos se estaba desmoronando. La nave primitiva ante él era en realidad más avanzada que cualquier cosa en su flota. La tecnología trazada era, en realidad, siglos más avanzada que los estándares galácticos actuales. «Comandante Chen», dijo lentamente, «¿qué es usted exactamente?» Chen miró a los alienígenas reunidos con la misma expresión serena que había mantenido durante su estancia en la estación.
Pero ahora esa calma parecía diferente. No la confianza de alguien que intenta demostrar su valía, sino la paciencia de alguien que ya conoce su valor. Somos comerciantes, capitán, dijo simplemente, tal como le dijimos. No, Zetatar negó con la cabeza. Los comerciantes no llevan tecnología tan avanzada. Los comerciantes no construyen naves con núcleos estelares como motores. ¿Qué son realmente? La multitud esperaba la respuesta de Chen. El silencio se prolongó hasta que incluso el ruido de fondo de la estación pareció desvanecerse. Cuando Chen finalmente habló, su voz era tranquila pero llegó claramente a cada alienígena presente. Somos exactamente lo que parecemos ser, capitán. La pregunta no es qué somos. La pregunta es qué cree usted que sabe sobre nosotros. Nexatura todavía estaba estudiando las lecturas de su escáner, cruzándolas con sus bases de datos científicas. Lo que encontró hizo que su piel de cristal parpadeara con patrones de luz que indicaban una angustia extrema. Administrador Beltar, llamó, necesito hablar con usted en privado, inmediatamente. Beltar se acercó pesadamente a donde estaba la oficial científica, apartada de la multitud. Ella le mostró la pantalla de su escáner, señalando lecturas específicas y susurrando con urgencia. Mientras se leía los datos, sus múltiples ojos se abrieron de par en par con alarma. ¿Está segura?, preguntó. ¿Completamente segura? Las implicaciones son asombrosas, respondió Nexatura. Beltar miró de nuevo a la comandante Chen, que observaba su conversación con leve interés. No parecía preocupada por lo que el escáner había revelado. En todo caso, parecía alguien esperando que sucediera lo inevitable. El administrador Beltar despejó el muelle de atraque de todo el personal no esencial, pero la noticia de las lecturas del escáner ya se había extendido por la estación. En cantinas y tiendas de todo Nexus 7, los alienígenas susurraban sobre la imposible nave humana y su tecnología de 500 años. En su oficina privada, Beltar se sentó frente a la comandante Chen. El capitán Zetatar y la oficial científica Nexatura también estaban presentes, junto con varios otros oficiales de alto rango de la estación. La atmósfera era tensa, llena de preguntas que nadie estaba seguro de querer escuchar. «Comandante», comenzó Beltar con cuidado, «las lecturas del escáner sugieren que su gente ha poseído tecnología avanzada durante mucho más tiempo de lo que indican nuestros registros. Quizás podría ayudarnos a entender esta discrepancia». Chen se reclinó en su silla, estudiando los alienígenas reunidos con esos ojos serenos que habían comenzado a poner nerviosos a todos los que la conocían. Cuando habló, su voz tenía un peso que no había estado allí antes. «¿Qué le gustaría saber, administrador?» «Empecemos por lo básico», interrumpió Zetatar. «¿Cuánto tiempo llevan realmente los humanos viajando entre las estrellas?» «Aproximadamente 650 años», respondió Chen sin dudarlo. El número golpeó a los alienígenas como un golpe físico. 650 años significaba que los humanos habían sido una especie espacial desde antes de que la mayoría de las civilizaciones galácticas actuales hubieran alcanzado el viaje interestelar. «Eso es imposible», dijo Nexatura. «Nuestro primer contacto con la humanidad fue hace solo 5 años. Antes de eso, su gente estaba confinada a su sistema de origen». La expresión de Chen no cambió. Su primer contacto oficial con la humanidad fue hace 5 años. Habíamos estado observando y estudiando sus civilizaciones durante siglos antes de eso. ¿Observando? Los múltiples ojos de Beltar parpadearon rápidamente. ¿Qué quiere decir con observar? Exactamente lo que parece. Hemos estado observándolos, aprendiendo sobre sus culturas, sus tecnologías, su política. Hemos tenido naves en cada sistema principal, agentes en cada mundo importante, observadores en cada gobierno significativo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las escamas de Capitán Zetatar se habían puesto pálidas, y los rasgos cristalinos de Nexatura parpadeaban con patrones de angustia extrema. «Nos han estado espiando», dijo finalmente Zetatar. «Hemos estado aprendiendo sobre ustedes», corrigió Chen. «Hay una diferencia. Espiar implica una intención hostil. Simplemente queríamos entender qué tipo de vecinos teníamos antes de presentarnos». «¿Vecinos?» La voz de Beltar se alzó. «Se han estado escondiendo entre nosotros durante siglos, fingiendo ser primitivos, y nos llaman vecinos». Chen se levantó y caminó hacia el gran ventanal de la oficina. A través del aluminio transparente, podía ver docenas de naves yendo y viniendo de la estación.
Naves de 100 mundos diferentes transportando bienes y personas por toda la galaxia. Dígame, administrador, dijo sin darse la vuelta. ¿Qué ve cuando mira esas naves? Veltar siguió su mirada. Veo comercio, intercambio, la interacción pacífica de diferentes especies trabajando juntas para el beneficio mutuo. ¿Y qué vería si una de esas naves perteneciera a una especie que pudiera destruir a todas las demás sin esfuerzo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una presencia física. Ninguno de los alienígenas quería considerar las implicaciones, pero tampoco podían evitarlas. Chen se volvió para enfrentar al grupo. La tecnología humana no dejó de avanzar hace 600 años. Hemos seguido desarrollándonos, mejorando, descubriendo nuevas posibilidades. La nave que escanearon hoy es, en realidad, uno de nuestros modelos más antiguos. ¿Modelos más antiguos?, susurró Nexatura. La Endurance fue construida hace 400 años. Es lo que consideramos una nave de reconocimiento ligera, útil para misiones de observación a largo plazo, donde es importante pasar desapercibido con la tecnología local. La mente del capitán Zetatar daba vueltas. Si la imposible nave en el muelle de atraque era vieja y básica para los estándares humanos, ¿cómo era su tecnología actual? ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué ocultar sus capacidades? ¿Por qué fingir ser primitivos? Chen volvió a su silla, pero esta vez su postura era diferente, menos deferente, más autoritaria. Cuando habló, fue con la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. Porque necesitábamos saber con qué tipo de especies estábamos tratando. Necesitábamos entender su verdadera naturaleza antes de revelar la nuestra. Nuestra verdadera naturaleza, Veltar estaba confundido. ¿Cómo tratan a aquellos que perciben como más débiles que ustedes?, explicó Chen. ¿Cómo reaccionan a la diferencia, si son capaces de crecer y cooperar, o si son fundamentalmente depredadores? Las palabras golpearon a cada alienígena de manera diferente. Veltar pensó en las infladas tarifas de atraque que le había cobrado la nave humana. Zetatar recordó su burla pública y sus desafíos. Nexatura recordó las risas y el escarnio que habían seguido a los humanos por toda la estación. Nos estaban poniendo a prueba, dijo Zetatar en voz baja. Los hemos estado poniendo a prueba a todos ustedes, confirmó Chen. Cada especie, cada gobierno, cada organización significativa en la galaxia. Durante siglos, nos hemos presentado como débiles y primitivos para ver cómo responderían. ¿Y qué han aprendido?, preguntó Nexatura, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. La expresión de Chen se volvió fría. Hemos aprendido que la mayoría de las especies galácticas son exactamente lo que temíamos que fueran. Arrogantes, despectivas con aquellos que se consideran inferiores, rápidas para explotar la debilidad y lentas para ofrecer ayuda. Se levantó de nuevo y activó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Una pantalla holográfica llenó el aire sobre el escritorio de Veltar, mostrando un mapa del sector galáctico local. Cientos de puntos marcaban naves y estaciones humanas que los alienígenas nunca habían sabido que existían. Hemos estado aquí todo el tiempo, dijo Chen, señalando varias ubicaciones en el mapa, viendo sus guerras comerciales, observando sus expansiones coloniales, registrando su trato a las especies más pequeñas y débiles. El alcance de la presencia humana era asombroso. Tenían naves cerca de cada mundo principal, estaciones ocultas en sistemas supuestamente vacíos, puestos de observación en lugares que los alienígenas pensaban que estaban inexplorados. Esto lo cambia todo, susurró Veltar. No cambia nada, respondió Chen bruscamente. Seguimos siendo la misma especie que éramos hace una hora. Seguimos queriendo las mismas cosas. Coexistencia pacífica, comercio justo, respeto mutuo. Lo único que ha cambiado es su percepción de nuestra capacidad para defendernos. El capitán Zetatar miraba el mapa holográfico con creciente horror. Naves humanas rodeaban las posiciones de su flota natal. Habían estado observando los ejercicios militares de su gente, estudiando sus tácticas, aprendiendo sus debilidades. ¿Cuántos de ustedes hay?, preguntó. Suficientes, respondió Chen simplemente. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que va a obtener, capitán. Cierta información es demasiado peligrosa para compartirla, incluso con aliados potenciales. La palabra aliados captó la atención de todos. A pesar de la revelación de la superioridad tecnológica humana, Chen todavía hablaba de cooperación en lugar de conquista. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Nexatura. Chen desactivó la pantalla holográfica y guardó su dispositivo.
Cuando miró a los alienígenas reunidos, su expresión se había suavizado ligeramente. Eso depende de ustedes, dijo. Los eventos de hoy serán reportados al Consejo Humano. Su comportamiento hacia nosotros, tanto la burla como el coraje del capitán Z-Tatar al aceptar nuestra ayuda, se anotará en nuestros archivos. ¿Nuestros archivos?, preguntó Beltar. Cada especie en la galaxia tiene un archivo, administrador. Cada gobierno, cada organización significativa, cada individuo en una posición de poder. Hemos estado construyendo estos registros durante siglos, documentando en quién se puede confiar y quién representa una amenaza potencial. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad había estado llevando a cabo una operación de inteligencia a escala galáctica durante cientos de años, y nadie lo había sospechado. ¿Qué recomendará?, preguntó Z-Tatar en voz baja. Chen consideró la pregunta por un largo momento. Eso es complicado, capitán. Su comportamiento inicial fue exactamente el tipo de arrogancia e intimidación que hemos aprendido a esperar de las potencias galácticas establecidas. Pero su disposición a aceptar ayuda de aquellos de los que se había burlado muestra el potencial para el crecimiento. Caminó hacia la puerta, luego se volvió para enfrentarlos una última vez. Recomendaré que se le dé a su especie otra oportunidad para demostrar que son dignos de cooperación. Pero entiendan esto, no habrá muchas más oportunidades. La humanidad está cansada de esconderse, cansada de fingir ser débil mientras ve a las especies más fuertes abusar de las más débiles. ¿Nos está amenazando?, preguntó Beltar. Le estoy informando, respondió Chen. La galaxia está a punto de cambiar, estén listos o no. La pregunta es si serán parte de ese cambio o si serán barridos por él. Después de que Chen saliera de la oficina, los alienígenas se sentaron en un silencio atónito. Todo lo que creían saber sobre el equilibrio de poder en la galaxia se había puesto patas arriba. La humanidad no era una especie recién llegada y primitiva. Eran una civilización antigua y tecnológicamente avanzada que había estado observando y juzgando a todos los demás. El capitán Z-Tatar fue primero en hablar. Necesitamos contactar a nuestros gobiernos de inmediato. Esta información debe llegar a los niveles más altos. De acuerdo, dijo Beltar. Pero, ¿quién nos creerá? Una especie que parecía primitiva hace 5 años resulta tener tecnología siglos más avanzada que la nuestra. Suena locura. Las lecturas del escáner no mienten, dijo Nexatura en voz baja. La evidencia es clara. A medida que la noticia se extendía por la estación y luego a la galaxia en general, las reacciones variaron enormemente. Algunas especies entraron en pánico, temiendo represalias humanas por siglos de condescendencia. Otras vieron una oportunidad, esperando aliarse con la superpotencia recién revelada. Unos pocos, como el capitán Z-Tatar, recordaron sus interacciones con los humanos y sintieron una profunda vergüenza. Se habían burlado y menospreciado una especie que podría haberlos destruido sin esfuerzo, pero que en cambio había elegido la paciencia y la observación.